Buenas tardes. Les vengo a proponer un ejercicio eh, que está transcrito en el libro de Wark de termodinámica. Es el ejercicio 15.169 que nos dice que mediante un programa de ordenador analiza la influencia de la relación de compresión y la relación de corte sobre el trabajo neto de salida de un ciclo diésel de aire estándar frío. Se puede considerar relaciones de compresión de 15 a 20 y relaciones de corte que pueden variar en el intervalo de 1.5 y 4.0. El aire que entra es de 100 kilopascales y 290 Kelvin. Bueno, como podemos ver es un ciclo diésel, eh, el cual no se compone, pues en la vida real sí se compondría de combustible diésel, pero esta vez lo analizaremos solo con aire. Listo. Entonces procederemos a abrir esto, cerrémoslo acá, Coco Simulator, el cual es una herramienta que nos permite trabajar de manera informática todas las propiedades termodinámicas, ¿cierto? Bueno, el primer paso es agregar el material, ¿cierto? Ya sabemos que es aire. Entonces vamos a agregar un nuevo material, le vamos a colocar un nombre, aire, ¿cierto? Con la ecuación que vamos a analizar todo este ciclo va a ser con la ecuación de Penrose, que es la recomendada, y vamos a adicionar un porcentaje de oxígeno y nitrógeno. Eh, nitrógeno, aquí está el nitrógeno y oxígeno. Oxígeno, ok, ¿cierto? Ya tenemos acá unas propiedades para añadir a todo el ciclo diésel. Bueno, dicen que como entrada tenemos una presión de 100 kilopascales y 290 Kelvin, ¿cierto? Entonces acá vamos a colocar acá las unidades, vamos a convertir en kilopascal, 100 kilopascales y 290 Kelvin. Por lo general el aire se compone de un porcentaje de 0.79 por 0.79 de, de nitrógeno y 0.21 de oxígeno. Obviamente hay otros gases, pero no se tomarían en cuenta porque es muy pequeña la fracción de estos gases, ¿cierto? Eh, Vamos a colocar un flujo másico de 1 kilogramo por segundo, ¿cierto? Aquí vamos a tener las propiedades que nos arroja el programa. La entalpía la podemos colocar en kilojoule kilogramo para facilitar su entendimiento, y la entropía en kilojoule kilogramo Kelvin. Kilojoule kilogramo Kelvin, listo. El volumen de igual manera lo podemos colocar en metro cúbico sobre kilogramo para no trabajar en unidades molares. Bueno, ya teniendo la primera corriente con las propiedades que nos dice el enunciado de 100 kilopascales y 290 Kelvin, vamos a empezar a entender un poco sobre el ciclo diésel, ¿cierto? El ciclo diésel se compone por cuatro estaciones, ¿cierto? La primera estación es la compresión isentrópica, la segunda es la adición de calor a presión constante y la tercera es la expansión isentrópica. La cuarta es rechazo de calor a volumen constante, ¿cierto? ¿Cómo representamos la compresión isentrópica? Obviamente con un compresor. Entonces vamos a añadir un equipo que nos comprima este material. Eh, Pumps y compresores. Vamos a añadir el compresor. Vamos a cambiarle de forma para mejorar el aspecto, como venimos trabajando el compresor. Y vamos a agregarle las propiedades del compresor, ¿cierto? Nosotros en para trabajar este ciclo tenemos una serie de ecuaciones que salen a la hora de resolver el ciclo, ¿cierto? Tenemos que
tenemos una relación de compresión y la relación de corte, que es esta, B2 sobre B3, y la relación de compresión, que es B1 sobre B2, los cuales la tenemos, que es 15, de 15 a 20 y de 1.5 a 4.0, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hallar la presión por la cual tiene que salir al compresor, ¿cierto? Entonces vamos a meternos en el compresor, le vamos a dar a editar y tenemos que saber la salida de presión del compresor, ¿cierto? Vamos a convertirla en kilopascales de una vez y vamos a calcular. Sabemos que la presión 1 es de 100 kilopascales por 15, que es la relación de compresión, elevado a la 1.4. Eso nos da que sale una presión de 4431.26 inicialmente, ¿cierto? Aparte de todo, también no podemos decir que el compresor tiene una eficiencia de tanto porcentaje. ¿Por qué? Porque no nos dicen ningún tipo de porcentaje en la eficiencia en el enunciado. Por lo tanto, se coloca 1. Listo. Entonces, pegamos esta corriente al compresor y el compresor va a expulsar otra corriente. Listo. Podemos ver que hasta el momento el programa corre con facilidad. Podemos ver las propiedades de cada una de las corrientes. Nosotros decíamos que teníamos una relación de compresión de 15, ¿cierto? Aquí vemos que tenemos una relación de compresión, una relación de volumen de 15.33 aproximadamente, que se aproxima muy bien a 15, ¿cierto? El siguiente paso es una adición de calor a presión constante. El equipo que nos ayuda a, a solucionar este parámetro es eh, un heater cooler. Bueno, tenemos el heater cooler. Miramos que nos ofrece el heater cooler. Acá nos dice que podemos tener la temperatura de salida, obviamente, y la podemos calcular. ¿Cómo? De la siguiente manera. Tenemos la temperatura 2 con esta fórmula. Tenemos la temperatura 2 y sabemos que B2 sobre B3 es igual a la relación de corte de admisión, ¿cierto? Por lo tanto, podemos hallar la temperatura 3, que es la temperatura de salida, que vamos a hallar a continuación. Venimos acá, miramos la temperatura, que es Kelvin, la temperatura 2, que es 826.44859 por B3 sobre B2, que es 1.5 por 1.5, que es 1239.67, y ese valor lo venimos a introducir acá en el heater cooler, 1239.67 Kelvin. Listo. Vamos a cambiarle el icono hasta acá, no es tampoco acá. Este es similar a una caldera. Entonces esto lo pegamos acá y vamos a sacar otra corriente, que es la corriente número 3. Vamos acá, vamos a correr. Por lo que vemos, no hay ningún tipo de inconveniente, todo corre a la perfección. Miramos la temperatura, sale la temperatura que dijimos. Como sabemos que es una adición de calor a presión constante, tiene la misma la misma presión que la corriente anterior. Aquí podemos evidenciar eso. Listo. Entonces, el siguiente paso es una expansión isentrópica a una expansión isentrópica. Esto, ¿cómo lo podemos representar? Con una turbina, ¿cierto? Venimos acá, expander y turbina. Vamos a seleccionar el expander. Vamos a cambiar el icono
por el que hemos venido trabajando. Turbina, vamos a voltearlo, listo, vamos a agregar. Entonces vamos a mirar qué nos ofrece la turbina, listo. La turbina nos ofrece obviamente una eficiencia, que vamos a colocarle 1, y una salida de presión. Esta salida de presión la podemos calcular de la siguiente manera, que es la salida 4. Tenemos esta fórmula, ¿cierto? Tenemos que P4, BP1, BP4, que es la que tenemos que hallar en estos momentos, eh, es P1 por la relación de corte de admisión a la 1.4, o sea que 100 kilopascales por la relación de compresión, que es, la relación de corte de admisión, qué pena, que es 1.5 a la 1.4. Por lo tanto, nos daría una salida de presión de, vamos a cambiar esto en kilopascales, de 176.41 kilopascales, ¿cierto? Listo, entonces ya podemos cerrar esto y sacar otra línea de corriente. Vamos a mirar que no haya ningún tipo de falla. Y aquí vemos que todo aparece en verde. Miramos que está la presión que es, sale a esa presión, tenemos otra temperatura y vamos a proceder al siguiente paso, que es la relación de calor a volumen constante. El rechazo de calor a volumen constante, qué pena. Como Coco no nos ofrece, o pues no encontré mmm, ningún tipo de equipo que trabaje a volumen constante, vamos a trabajar, o vamos a cuadrar, mejor dicho, una caldera la cual saque una temperatura, una presión y una temperatura igual a la que le agregamos inicialmente, ¿cierto? Para que vuelva a transcurrir el ciclo. Entonces vamos a meter un intercooler. ¿Qué propiedades nos da la caldera, cierto? Tenemos que nos dar una caída de presión y una salida de temperatura que vamos a colocar de 290 Kelvin, ¿cierto? Porque lo que nos dice es eso. Y una caída de presión, acordémonos que la corriente 1 es de 100 kilopascales y la corriente 4 nos dio una temperatura, una presión de, ya les digo, de 176.41 kilopascales. Por lo tanto, le tenemos que restar ese 76.41, ¿cierto? Punto 41 para así tener el mismo volumen de entrada y de salida, como nos lo dice acá en todas estas ecuaciones, que el volumen 1 tiene que ser igual al volumen 3. Listo, entonces tenemos que cuadrar esto a convertir esto en kilopascales, muy importante, 76.41 y listo. Esto vamos a pegar acá y vamos a agregar otra línea de salida. Tan, ahora sí le damos a esto y miramos a ver. Acá tenemos una temperatura, esta nos dice que tenemos 100 kilopascales y 290 Kelvin. Y miremos el volumen, que es de 0.8352. Ahora, miramos el volumen 1, que es de 0.8352. Igual, 100 kilopascales y 290 Kelvin. Listo. Hasta el momento, pues ya tenemos solucionado el, el ciclo diésel. Eh, Ahora vamos a hacer el estudio paramétrico, obviamente, eh, de que nos pide el enunciado. Nos dice que analicemos
el, el trabajo neto de salida, listo. Sabemos que el trabajo neto de salida de un ciclo diésel es el calor de entrada menos el calor de salida, ¿cierto? Entonces a esto le vamos a agregar una corriente de información en puertos, adicionar head duty, a este también, ta, 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 ta. No, esto no es acá, qué pena. Mm, corriente de información, exacto, listo. Entonces vamos a agregar una corriente de información que venga por acá y otra corriente de información que venga, qué pena, es esta corriente de información que venga por acá, listo. Hay un equipo acá en Coco Simulator que nos permite calcular, que se llama calcular información, calculadora de información. Vamos a agregarle todos los parámetros que necesitamos. Sabemos que QA, y lo vamos a trabajar en un watts, estamos detallando el trabajo neto, obviamente sabiendo que es un kilogramo por segundo el flujo másico, o sea que no tiene por qué afectar de esta manera el, el porcentaje de energía. Se colocamos QC, listo, ok, colocamos W neto, listo, este que lo tire en watts, un poco tedioso colocar ese watts, y la fórmula es QA menos QC, listo, cerramos, cerramos, y vamos a pegar esta que es la eh, que viene de la adición de calor a presión constante, y le vamos a agregar a esta otra que viene el rechazo de calor a volumen constante, listo. Acá tenemos, vamos a sacar otra línea de información, vamos a colocarla bien, en la cual la vamos a llamar W neto, ¿cierto? Entonces vamos a correr el programa, vamos a mirar que todo ande a la perfección y listo. Aquí podemos ver cuál sería el trabajo en, en este caso. Podemos ver que es un trabajo de 732.0325 kilowatts que nos genera este ciclo diésel, eh, de aire estándar, obviamente, sin calcular pérdidas y nada de eso que también afecta en enormes cantidades, ¿cierto? Bueno, el siguiente paso es que nos dice el ejercicio, ya después de tener eh, el ciclo hecho con una relación de compresión de 15 y una relación de corte de admisión de 1.5, vamos a empezar a calcular los parámetros que nos piden del trabajo neto, mientras la relación de compresión varía de 15 a 20 y de 1.5 a 1.4. Bueno, vamos a colocar acá flow sheet para Metric Studios y vamos a adicionar los equipos que necesitamos, ¿cierto? En este caso necesitamos el estado 1 y 2, necesitaríamos necesitaríamos el estado 1 y 2, colocamos acá obviamente el 2 y 3 que está el intercooler 2 y el compresor 1 y 2, ¿cierto? Que están kilopascales, y vamos a hallar el otro en
Le damos OK. Algunos que no necesitamos, que es este, podemos darle remove, que eliminarlo, eliminarlo también. Y acá tenemos dos, ¿cierto? Bueno, esto va desde, obviamente desde el inicio, que es de 4431.26, están kilopascales bien, y 1239.67, hasta aquí es donde vamos a analizar las cosas. Listo, entonces, utilizando las fórmulas, y como sabemos que la última relación de compresión es de 20 y la relación de admisión es de 4, vamos a empezar a jugar con estas fórmulas. Sabemos que la presión 2, sabemos que P1 son 100 kilopascales por la última relación de compresión, que es 20 a la 1.4, o sea que esta subiría a 6628.9. Y para calcular este parámetro utilizamos la fórmula esta, donde sabemos que B1 sobre B2 es 20 elevado a la 0.4. Podemos hallar T2 y eso nos daría un valor de 961.19. Y a su vez, para hallar la temperatura 3 para esta relación de compresión, y para la mayor relación de admisión, de corte de admisión, para hallar la temperatura 3 es que la hayamos anteriormente elevados, que es 961.19 por P2 sobre E3, que es 4. Eso igual a hasta una temperatura de 3844.76. Veamos. OK. Acá ya tenemos trabajo neto seleccionado. OK. Y nos arrojan unos valores, ¿cierto?, del estudio paramétrico. También nos piden pues analizar el resultado de las gráficas. Seleccionamos acá trabajo neto y como podemos ver, mientras menos presión tenga el compresor, más caballaje tendrá el ciclo. Esto es todo por hoy, por este video. Muchas gracias.